recibir una llamada por aquí. Verdi, apaga tu cámara. Un momentico. Listo, listo, perfecto. Buenas tardes para todos, bienvenidos a un programa más de OLC, Organización Libertaria Colombiana. Hoy estamos aquí pues en este espacio haciendo lo que estamos haciendo pues estos días de cuarentena. Hoy queremos responder esta pregunta: ¿cuáles son las políticas libertarias que se hubieran podido implementar en esta crisis? Y para esto pues vamos a tener a dos invitados y a el miembro fundador de la Organización Libertaria Colombiana, Bernardino. Y los invitados que tenemos, por un lado, es Mario Daza, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo, tiene un magíster en Derecho Público y recientemente hizo un magíster en Derecho del Estado con énfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Y por el otro lado tenemos a Alejandro Bermeo, quien también es abogado y es editor en jefe de Mises Report, que estamos esperando pues que se conecte. Entonces, pues damos inicio a la charla. Bernardino, te doy la palabra para que puedas comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes o participar en esto. Básicamente es una pregunta que yo creo que es pertinente para todos los libertarios. Nosotros, ¿qué haríamos en el caso de, qué políticas tomaríamos en el caso de esta crisis? Yo creo que es bien importante que hagamos el ejercicio mental de poder de pensar que cómo actuaríamos de alguna manera, porque hay muchas alternativas. Obviamente la crisis no es fácil, no implica nada que sea de verdad, haya soluciones mágicas a todo esto, pero sí hacer el ejercicio mental de, bueno, cómo protegemos las libertades, cómo protegemos a las personas realmente, porque de alguna forma pues es importante proteger a las personas, y creo que con base en eso y desde una perspectiva actual, ¿no? Pues suponiendo o estando desde el caso que nosotros estemos desde una situación actual, bajo los términos que tenemos actualmente. Entonces me parece que es muy importante que hagamos el ejercicio de cómo actuaríamos, y de alguna forma esto sería también una crítica al gobierno para saber cómo, pues, las medidas que debería tomar realmente, porque me parece muy importante que sepan nuestra perspectiva y qué podríamos hacer, que seguramente creemos en las libertades y creemos que la empresa debe participar más, y no un centralismo, creer que solamente desde un punto de vista centralizado, un punto de vista único y omnímodo, pues es la única manera de hacer. Yo creo que hay que hacerle partícipe a la mayoría de la gente, a los empresarios, a todo el mundo, de las soluciones, y no quedarse únicamente desde un punto de vista centralizado de las directivas de forma dictatorial. Entonces, no sé,
aquí ya le doy la palabra pues a Juan. Igual podemos interrumpir en cualquier momento. Esto es una charla de ir creciendo, ir explorando alternativas de lo que creemos que podría ser. ¿Alguien tiene? Puedes hablar. Por favor, cierren los micrófonos todos. Aló. Mario, si nos escucha, es que tiene cerrado el micrófono. Sí, yo sí te escucho, pero dijiste Juan. Perdón, es que vi Juan, no, Mario. Mario, sí, qué pena, Sí, qué pena. Es que estaba mirando que estaban entrando un Juan y son corrientes, no sé. pensé que estaba. Sí, no, me equivoqué. Bueno, gracias por la invitación a Bernardo y a todos los asistentes aquí. Y pues vamos a hablar de las propuestas libertarias que se pueden plantear pues, desde nuestro punto de vista, digamos, frente al fenómeno del coronavirus. Bueno, un tema muy complejo que requiere de mucha información. Hoy precisamente estuve leyendo un artículo, digamos que todos los días leemos artículos sobre eso. Y dice el artículo que hoy leí que hace que nos volvamos expertos sobre el tema, precisamente sin ser médicos. Entonces, es importante conocer el tema no desde el punto de vista solamente personal, para saber, para no incurrir, digamos, en que no, en el caso tal que caigamos en el virus, cómo identificarlo, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, y también para evitar esa ignorancia que digamos que es la que está reinando ahora mismo en el contexto mundial global, que yo me atrevo a decir que es la mayoría que la minoría, porque hay mucho más temor de la enfermedad como tal, de lo que está sucediendo como tal, de las cifras. Porque es que las cifras que se están dando ahora mismo no son las reales, primero que todo, y se están dando de un punto de vista descontextualizado y de una lógica difusa. Entonces es importante que nosotros los libertarios podamos conocer, tener conocimiento sobre este fenómeno del coronavirus desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, no solamente negativo, sino también positivo. El coronavirus, digamos, ha sido una desventaja para nosotros porque no ha cortado las libertades y cada vez más, porque cada vez han salido más decretos, no solamente nacionales, sino los decretos estos que se llaman del legislativo, que son los propios de los estados de excepción, que han sacado más de 50 desde que se declaró la emergencia el 17 de marzo de 2020. Y cada vez se saca más, creando una inseguridad jurídica que no se sabe ni siquiera qué es lo que está regulado. Entonces, es más, dentro de los mismos abogados, dentro de otros grupos que tengo que se llaman divulgación jurídica, nos preguntan, oye, ¿será que esto está regulado o no? Porque no se sabe. Que esto incluso altera el orden jurídico porque nos puede estar metiendo hasta un mico, algo que no queremos y que lo están haciendo porque está justificado, porque ahora mismo el presidente tiene poderes excepcionales igual que el legislador. Entonces, como tiene iguales poderes, puede hacer lo que le venga en gana, y esto es un peligro. Y desde el punto de vista de la libertad también. Entonces, las libertades civiles no se pueden cortar así como así. Hay una ley que es la 137/94 que la regula los estados de excepción y dice que no se pueden modificar los núcleos duros de los derechos fundamentales, aún así estemos en estado de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción? La Convención Interior, el estado de guerra exterior y ahora fundamentado en el artículo 215 constitucional que se refiere al orden económico, social y en este caso sanitario. Existe como tal, se fue este artículo y pues desde ahí se han declarado y se han expedido ciertas normas para confrontar este virus que ha tenido, como he dicho, varios efectos, no solamente desde el punto de vista de la libertad, sino económicos, que también nos interesa bastante, y que si vemos las cosas como van, pues va a haber una catástrofe igual como la de 2008 o superior. Entonces lo que se está dando es de mucho cuidado. Bueno, nosotros libertarios no podemos dejar al lado a los que quieran derecho a la salud o no, independientemente, y de la vida,
pero tampoco tenemos que dejar a un lado la libertad económica, que es la que nos sostiene en nuestro vivir. Y pues este tipo de decretos que se están expidiendo, con los llamados confinamientos, y ahora que el presidente Duque le ha llamado confinamiento inteligente, que en verdad es un eufemismo, hay que saberlo también identificar, porque ¿qué se refiere a uno como inteligente? O sea, es una palabra bien ambigua que puede introducirse en varias cosas. Entonces hay que mirarlo con cuidado. Entonces, si nosotros queremos poner, yo creería que lo que está pasando en el fenómeno del coronavirus, aquí en Colombia por lo menos, no es excluyente el confinamiento, o sea, no es excluyente el derecho, digamos, derecho a la salud, los que no lo consideren así, o el derecho a la vida con la libertad económica, como lo quieren ver muchos aquí. O sea, no son excluyentes. Nosotros podemos tener, o sea, preservar el derecho a la vida y al mismo tiempo la libertad económica, pero no lo quieren copiar porque en verdad a los gobiernos no les interesa ese punto. Hay cuestiones que son sospechosas que nunca vamos a saber qué es lo que está pasando realmente y que nosotros debemos averiguar, bien como lo está haciendo nosotros, la mayoría. En este punto, Alejandro, por ejemplo, que estudia y pone en confrontación a muchas personas en las redes sociales para que se den cuenta de lo que está pasando, de la ignorancia que hay, que reina entre nosotros. Entonces es importante ver todos estos enfoques para salir de este extremismo, digamos, temeroso y de estado de emergencia, como le llamaría Agamben, y pues queremos librarnos y que nos está seduciendo a través del gobierno. Entonces, ¿por qué no plantear desde el gobierno, si se quiere salir adelante un confinamiento, no lo llamamos inteligente como lo llama Duque, pero un confinamiento más flexible que vaya acorde con las libertades económicas? ¿Y esto cómo es? Bueno, copiar, como diría Rayo, a los países y a los estados haciendo las cosas como deben ser. ¿Y cuáles son? Taiwán, Corea del Sur, Singapur, son países que verdaderamente están haciendo las cosas bien y que realmente saben quiénes son los infectados y quiénes son los infectados y quiénes pueden ir a trabajar o no, quiénes pueden ir a producir o no. O sea, hay otras medidas, otros modelos que se pueden implementar que no se están haciendo en Colombia porque no quieren y que creen, en Colombia por lo menos, el gobierno cree que el confinamiento es la solución, por eso está ampliando. Esta ampliación de confinamiento, en verdad, y se lo digo hoy, esto va a extenderse por lo menos 12, 14 meses, sino que no tiran el confinamiento a ese tiempo de 12, 14 meses para no llegar en controversias con las personas. Entonces lo dicen, vamos a extenderlo a 15 días más. Esto es como una película, Rambo 1, Rambo 2, así, John Wick 1 o John Wick 2. Es igualito. Entonces el John Wick 2 ya lo sacaron, que es el 27 de mayo. Ahora viene el John Wick 3, que es un mes más. Y así, porque ya se consideraron estudios serios que para solucionar y para acabar este problema solamente con el confinamiento, o sea, sin tomar otras medidas, se demora entre 14 y 16 meses. Si solamente quieren solucionarlo con esta medida. Si hay otras medidas más solubles, como son confinamiento flexible, o no lo llamamos confinamiento, sino otra medida que sea acorde a las economías, es que los que no tengan la enfermedad o estén infectados puedan salir a trabajar. Y esto se hace con el masivo testeo de las pruebas, y no se están haciendo. Es más, hay otras muchas medidas que se pueden hacer a través de comunidades, barrios, etcétera, que no lo han hecho, ni tampoco se lo propone el Estado ni el gobierno. Entonces, debemos acabar de una vez con esto y hacer un tipo de propuesta libertaria. Esa es mi propuesta libertaria, desde mi enfoque. Eso es lo único que tengo que decir por ahora. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Berneo, ¿qué opina según la pregunta que se hizo, que desde el punto de vista libertario, cuáles son las políticas que se debieron de haber tomado? Hola Bernardino, hola a todos, muchos saludos. Bueno, antes que nada yo mencionaría, lo ha mencionado también The Economist en algunas publicaciones, cuando se enferma la economía mundial, países como el nuestro les da gripa y están tosiendo. Esa es la situación. Yo tengo una preocupación antes que nada, quizá creo que Mario lo estaba mencionando, y es el poder del Estado en los tiempos de pandemia. Tenemos la extensión, digamos, más dramática de poder estatal desde la Segunda Guerra Mundial.
actividades cotidianas que podíamos hacer en cualquier momento de nuestras vidas, pues ahora conllevan multas, ahora conllevan prisión, y ahora en algunos países pues pueden conllevar muerte y demás. Así que los libertarios, en cuanto a cualquier ideal, digamos, de mercados libres y gobierno limitado, pues estamos muy lejos de lograrlo, porque las medidas del estado de excepción pues han suspendido todo tipo de derechos y libertades, y estamos ante el absolutismo absoluto, podemos decirlo, y es muy difícil, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, es muy difícil que el Estado, una vez ha ganado todo este poder por la crisis, pueda él después renunciar a parte de este poder. Y ya todos conocemos el adagio popular de nada tan permanente como una medida temporal del gobierno. Y a esto debemos sumar esa posibilidad de una importación del sistema de vigilancia chino, del sistema de crédito y calificación social chino. Ya estamos viendo que en Argentina recientemente se creó como un grupo de policías que van a estar pendientes de descubrir cuál es el ánimo social en las redes sociales. Es decir, ya están ellos vigilantes de qué pueden estar pensando los argentinos en las redes sociales y a partir de ahí tomar medidas, pero estamos hablando de que a largo plazo ya no va a ser únicamente lo que uno publique en las redes, sino lo que queda, digamos, detrás de las redes, que uno escribe en los chats, etcétera, pues podría llegar el gobierno allá. Y me sumo a la idea de necesariamente se tiene que lograr un equilibrio entre el cierre del mercado y la cuarentena, entre la economía y la cuarentena, porque hay que hacer una lectura política muy importante, Mario, Bernardino, todos, y es que si llegamos al 2022 con pobreza, con desempleo, con una economía deprimida, sin movilidad social y sin nada de eso, vamos a tener un candidato a la presidencia, un líder populista, un caudillista fuerte, que va a prometer el cielo y la tierra y que se va a quedar con el poder. Y todos creo que ya sabemos que ese líder populista, y sabemos que la izquierda ama las crisis, la izquierda adora las crisis, entonces la realidad es que ellos quieren es que la crisis sea todavía peor, que se profundice más, y la realidad es que ellos pueden estar ganando las elecciones en el 2022, y ahí sí yo diría sálvese quien pueda. Creo que los libertarios debemos, digamos, al menos desde mi punto de vista, yo he tratado siempre de estar muy atento a las investigaciones, a los datos, porque si bien parece que la cuarentena viene del lado de la tecnocracia que asesora a Duque, también desde esa misma tecnocracia puede venir la solución, y es que tratamientos como la hidroxicloroquina y la citromicina, estos otros antivirales que se usan para el VIH y demás, pues han demostrado que pueden cambiar el juego, las reglas de juego del problema actual, y pueden quizá liberarnos antes que temprano. Soy un poco escéptico respecto a la idea de las vacunas, porque ya se ha demostrado que mucho de lo que ha hecho Bill Gates con las vacunas y el negocio que él tiene con las vacunas, pues ha traído efectos colaterales terribles en la India. Las acciones de sus empresas en esos países han caído porque ha dejado un montón de gente con enfermedades de por vida y demás, digamos, ese es otro tema. Eh, pero estoy de acuerdo con la idea que también mencionaba Mario, Juan de Subiría, y es que la solución está en testear, testear y testear. Si testeamos, vamos a poder aislar a las personas que están enfermas, vamos a poder focalizar mejor los recursos y vamos a poder liberar ciertas zonas del país en donde ya sabemos que no hay absolutamente nadie con el virus. Creo que esta es la clave está en el testeo. Colombia está muy rezagado, tiene más o menos 700 por cada millón de habitantes, o sea, vamos muy mal, en total tenemos como 38.000 más o menos. El tiempo también, hay unas regulaciones en el INVIMA. O sea, si bien es cierto que hay empresarios que llegan con unas pruebas de pésima calidad, porque es verdad, pues también hay que sumar que la cosa se pone difícil también porque de parte del INVIMA el proceso es muy lento, y también a las personas básicamente 8 días después les están entregando las pruebas de que sí tenía o no tenía COVID. Entonces básicamente usted está muriendo y después le están diciendo, ah, sí, mire, usted sí tenía COVID. Entonces yo creo que la solución para poder liberar recursos y para poder liberar a la sociedad, además, porque nos están tratando como una especie de granja humana, es el testeo. De momento yo diría que la única solución que tenemos es el testeo, debemos promoverlo,
a la par con pruebas serológicas que nos permitan encontrar con esas pruebas de sangre qué personas ya tienen los anticuerpos contra el COVID-19, y en ese caso esas personas, querría decir que esas personas posiblemente ya tuvieron el virus, fueron parte de ese 80-85% de personas asintomáticas, y en ese orden pues no habría que mantener en confinamiento a estas personas, se podrían expedir certificados express rápidos, una prueba de 5 minutos, listo, usted no tiene nada, salga y trabaje, etcétera. Como dice Mario, esto nos lo vienen con Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, y poco a poco lo van a ir sumando, porque claro, si de una nos dicen esto se va para largo, para un año o algo parecido, pues la gente obviamente no lo va a soportar. Entonces nos llevan así, pasito a pasito, suave, suavecito, pero la realidad es que esto va para largo. Bueno, a ver, yo pienso que básicamente el ejercicio que estamos haciendo también incluye, bueno, qué políticas nosotros hubiéramos hecho en el caso pues, de que en algún momento nos tocara poder incidir en las políticas que se toman en este momento. Todos, yo creo que la mayoría de los libertarios estamos de acuerdo de que se están restringiendo las libertades individuales y que se ha hecho un abuso del poder de forma rampante, y creo que definitivamente tenemos que pronunciarnos respecto a eso, porque es que no solamente es quejarnos entre nosotros, sino también de pronto manifestarnos a nivel nacional, que realmente no creemos que esas sean las políticas más viables y realmente no son, restringen todas las libertades personales que en los derechos humanos y en todo no está previsto ni aceptablemente. Pero más allá de eso, uno como libertario, ¿qué posición tomaría? Pues obviamente no restringiendo las libertades, no poniendo a las personas casi que secuestradas en sus casas, sino que las políticas que podríamos tomar sería, lo primero que se me ocurre es bajarle los impuestos a toda la parte médica para que haya un estímulo a que la empresa privada pueda tomar todas las decisiones más adecuadas, que se mueva. Inclusive, por ejemplo, en la Universidad Nacional se hizo un ventilador precisamente para los del coronavirus. O sea, si eso se le facilita, que hay mayor libertad, menor, pues que no hay impuestos, que la gente se puede movilizar fácilmente respecto a estas soluciones, yo creo que la empresa privada es la protagonista, la que debería ser la protagonista a ejercer toda una serie de ejecuciones, de eventos que nos podrían ayudar a solucionar esto. Esto obviamente también podría ser, no hay soluciones sencillas, pero podrían haber muchas soluciones respecto a esto, que más empresarios vengan y como tal puedan traer otras pruebas distintas, inclusive las vendan también, algunas seguramente serán más caras y algunos lo van a comprar, pero el Estado también de pronto suministrar otras. De hecho, en los países donde han tenido más éxito, precisamente hablando de lo que decía Bermeo, es el testeo masivo. Básicamente eso es importante. Los 5 países que han tenido más éxito en el mundo han sido los que han hecho testeo masivo. Listo, que desde un punto de vista libertario el gobierno no debería estar, pero en este momento yo creo que es viable, bajo las circunstancias actuales, bajo la perspectiva actual, es importar y realmente traer un testeo masivo. De hecho, un economista dijo alguna vez que es mucho más barato traer un testeo masivo que cerrar la economía, porque es que ese es el peligro y nosotros los libertarios tenemos claro básicamente eso. Cerrar la economía implica también pérdida de vidas humanas. Hay una cosa que siempre uno escucha por ahí que no, que primero la salud y después la economía. Pues eso es una contradicción en los términos. Aquí tengo la definición precisamente de qué es economía. Es que la gente disocia que economía es algo que nada tiene que ver con el ser humano, y precisamente tiene que ver todo con el ser humano. Entonces, cuando decimos que primero la salud y después la economía, estamos diciendo primero los seres humanos, pero después los seres humanos, porque es que básicamente la economía se trata de eso. Por ejemplo, una definición clara y sencilla, que no requiere mayor cosa.
¿Qué es economía? Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción y distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Sobre todo este punto, todo eso de producir, servir, distribuir, administrar, tiene un solo fundamento, tiene un solo objetivo, que es las necesidades humanas, para satisfacer todas. Y la primera necesidad humana es la salud, la alimentación, o sea, la economía brinda eso. Entonces, cuando entendemos que realmente hablar de que no, que primero la salud y después la economía, estamos diciendo primero la salud, pero entonces el bienestar humano, que también incluye la salud, obviamente, entonces la dejamos por fuera. Eso realmente es una contradicción. Uno dice, bueno, es falta de conocimiento, ¿qué es economía? O creen que la economía es plata, como a algún amigo le dije en estos días, le dije, pero hey, hay que ponerle que va a la economía. No, pero es que es plata. No, no es plata. De hecho, no tiene que ver, hay muchas cosas que son de economía que no tienen nada que ver con el dinero efectivo. Simplemente es la forma de optimizar los procesos para satisfacer al ser humano. Hay muchos ejemplos al respecto, pero entonces entender eso es entender de que estamos dejando a un lugar, a un lado, la economía que no solamente puede generar muertes, y lo que pasa es que mucha gente está quedando sin empleo, mucha gente se deprime también. Hay una presentación anterior con Juan de Subiría que habla precisamente de eso, se deprime y se suicida mucha gente por todo lo que pasa, y las dificultades económicas que van a pasar más hambres, que no van a tener acceso a la salud, que van a haber muchas más restricciones cuando una persona está en la pobreza absoluta. Entonces, hay que verlo de una forma holística o una forma integral. Estos problemas no se dan en un solo lado. Que salud, punto, salud y no más. Y no, esto es un país, esto es una nación que tiene que evaluarse, y un problema de esto se tiene que evaluar desde muchos puntos de vista, de una forma integral. Esto es un problema sistémico, además. Sistémico, ¿qué significa en este caso? Que tienen muchas variables y que cambian en el tiempo, y que un ente central como el gobierno no va a poder cambiar por el solo hecho de decir, no, es que listo, vamos a secuestrar en la casa y ya. No, tiene mucho más, porque es que uno se va dando cuenta cuánta gente no ha quedado por fuera. No ha quedado por fuera de comer, dejar de comer al otro día inmediatamente. ¿Cuánta gente en este momento ya ya la parte de construcción quedó por fuera? Está quedando por fuera. Han votado ingenieros, han echado ingenieros, han votado gente. Uno pensaría que solamente la clase baja o los que viven diariamente con lo que hacen solamente son los afectados, pero las empresas ya están echando gente. O sea, esto a largo plazo va a generar más pobreza, y la pobreza realmente no es benéfica para nadie. No hace que genere mejor calidad de vida. Entonces, cuando hacemos esa dicotomía, esa separación, es muy lamentable, porque así como decía Thomas Sowell, una economía mal hecha puede ser peor que Hiroshima y Nagasaki. Entonces, los animo pues, a pensar en todas estas cosas, a nuestros oyentes. De verdad que no separemos una cosa, o por desconocimiento, por lo que sea. Ojalá entendamos que todo esto está ligado. Aquí no hay nada desligado, y que estamos pensando en la mayor curva de mejorar al ser humano en todos sus aspectos, para que no sea una cosa de atacar un problema y después hacer un problema a más largo plazo peor, que eso sí sería muy lamentable. Bernardino, quisieras hacer un comentario muy pequeño, ya les cedo la palabra nuevamente, y es que el director de Medicina Interna del Centro Médico ABC en Ciudad de México dijo: estamos caminando a ciegas en el bosque porque el número oficial de casos no es real. Por lo tanto, continúa, no sabemos en qué parte de la curva estamos. O sea, esto es lo más importante. Yo temo que Colombia esté perdiendo el tiempo en la cuarentena porque no estamos realizando los testeos. Podría decir, sin temor a equivocarme, que Colombia está a ciegas. No sabemos en qué parte de la curva estamos, no vamos a poder focalizar quiénes son los que están infectados, quiénes no podemos liberar
las zonas del país porque no estamos seguros de dónde está el virus y dónde no. Y tampoco estamos realizando la prueba serológica, las pruebas de sangre para detectar ex post qué personas ya desarrollaron los anticuerpos para el virus. Y señalo dos puntos muy importantes. El primero de Mario Daza señala muy hábilmente el engaño de la palabra distanciamiento social que están usando para no usar la palabra real que es confinamiento. O sea, Giorgio Agamben, filósofo muy importante en estos tiempos, dijo apenas el 6 de este mes, denunciaba el fraude de la palabra distanciamiento social que pusieron de moda. ¿Pero para qué? Pues para no hablar de confinamiento. Es el mismo juego, eufemismo del lenguaje para engañarnos, así como en el debate de los abortistas y los pro vida, digamos, los abortistas dicen yo soy pro derechos, cuando en realidad, digamos, desde el punto de vista de un defensor de la vida, pues usted no es pro derechos, usted es pro muerte, digamos, ¿sí? No es pro, entonces, ese eufemismo del lenguaje es importante señalarlo, que lo viene haciendo Duque, porque pues Duque tiene un montón de asesores que le explican cómo orientar el debate. Si ustedes se dan cuenta, y esto me lleva al segundo punto, Bernardino denuncia la falsa dicotomía, el engaño de decir que yo defiendo la vida, pero usted defiende la economía, ¿sí? Entonces, cuando Duque dio el discurso del confinamiento o el distanciamiento social inteligente, Duque nunca habla de vida versus economía, pero sí habla de vida versus desarrollo social. ¿Por qué? Pues porque al mismo Duque le da miedo decir la verdad y es que la economía va relacionada a la vida, pero como no todo el mundo lo puede entender, a él le da miedo hacerlo y sus asesores le dicen, Duque, ni por el berraco usted vaya a decir vida versus economía porque lo matan. Entonces Duque dice, no, desarrollo social. Analicen el discurso del presidente. Y finalmente, no sé si ya lo han mencionado, pero un estudio del año 2016 a 600.000 empresas del Morgan Chase Institute revela cuánto pueden sostenerse ciertas empresas en parálisis económica. Y entonces yo les menciono, los restaurantes, el 25% de los restaurantes te aguantan 9 días, el 25% de las ventas al por menor te aguantan 10 días, los mayoristas te aguantan 11 días y así sucesivamente hasta que llegamos al punto del sector inmobiliario, que ese sí te aguanta ya casi 3 meses, pero estamos diciendo que todo tipo de negocios al mes y medio ya no aguantan, o sea, ya no hay caja, digamos, ya no hay flujo. Sí, ¿qué opina Mario Daza, que está presente? Bueno, se me escapó lo que iba a decir, pero iba a decir algo respecto a lo que dijo Alejandro. Pero lo que dice Alejandro es muy cierto. Bueno, lo escuché. Y que, bueno, otra medida que se debe implementar ahora que me acuerdo de lo que iba a decir, es que se debe tomar como otra medida libertaria, es que hace poco, la semana pasada, esta semana, se aceptó que el Ministerio de Salud la aplicación de un medicamento, pero esta aceptación puede ser parcial, se puede decir, porque aceptarlo no quiere decir que lo voy a costear. Es decir, entonces yo acepto tal medicina, pero no quiere decir que esté en todas partes para que sea, digamos, aplicada. En este caso fue la medicina de la hidroxicloroquina y cloroquina y acitromicina. Entonces, que es una medida efectiva que se ha implementado, digamos, en varios países, no más en la India, que se ha tomado como medida profiláctica, y en otros países cuando ya está la persona grave, que en este caso en Estados Unidos y en Francia, que digamos uno de los estudiosos de este tema ha sido el epidemiólogo francés Didier Raoult, que Alejandro conoce muy bien, que ha puesto mucho la estadística de su efectividad, por ejemplo, en Marsella, de 1000 con una población de 3.000 pacientes que están graves, 1.000 se han recuperado y un muerto, 2 muertos. Entonces, digamos, es una medida muy favorable y que ahora se ha implementado con otros tipos de medicina, que no merece los nombres ahora mismo médicos, pero una que me acuerdo es sobre el tipo de plasma de las personas que son convalecientes. Entonces,
digamos que las medidas que se deben tomar pueden ser varias, pero ahora mismo el confinamiento que está sucediendo ahora mismo en la población colombiana no ha sido el más inteligente, porque una de las medidas más racionales es el testeo masivo, o al menos de comunidad. Digamos, no tenemos plata para hacer el testeo masivo, dale, sí, pero al menos hagámoslo por muestreo de que cierta comunidad que está ahí, hay un estudio sobre eso, en caso tal que no haya dinero para hacer el muestreo total, porque puede ser caro la muestra, es que se toma cierto barrio, cierta comunidad, y dentro de ese cierto comunidad se toman 100 personas o 1000. Se le hacen la prueba a 10. Y de esas pruebas de 10 que se le hacen, si 10 salen negativos, se supone que los 1000 están así. Entonces, se aplica que está bien o no, porque cada vez que se hace el testeo a esas 1000 personas y sale negativo de esa comunidad, uno se le hacen a todos. O sea, esto es una forma de minimizar los costos, porque no se le hacen a todos, sino por comunidad, por barrio. Y esta es otra medida, por ejemplo, libertaria, de liberar los costos que hay sobre a la hora de solucionar este problema del coronavirus, que nos tiene, digamos, a nosotros de punta en todos los sentidos. Entonces, digamos que los decretos ahora que se están expidiendo, ahora mismo acabo de compartir uno en el grupo, que es ya el número, digamos, 51, y que no me lo he leído, pero lo pienso leer ahora, y dirá, me imagino que dirá muchas cosas, y que muchos no entendemos de pronto, pero es que ese es el problema. El problema es que se están, digamos, expidiendo muchos decretos, pero las soluciones, ¿dónde están? Es que esto de expedición de decretos parece ser que nos está llevando a alguna parte, como si fuera a pasar mucho tiempo para la solución. O sea, si la solución y el problema se va a solucionar muy pronto, porque ese poco de expedición, ese poco de decretos expedidos, no entiendo. Entonces, es una cuestión bien pensada, independientemente, o sea, sobre el origen del virus o no, si fue creado o no, si fue originado en China o no. Muchos de los problemas que estamos teniendo con ese virus ha sido muy problemático desde el punto de vista de todos los sentidos. Entonces, hay algo, eso es algo que debemos nosotros entender en nuestra óptica, podemos aclarar. Y mientras que me acuerdo lo que iba a decir, se me olvidó, le doy la palabra a otro, a Juan Sánchez, que lo está pidiendo. Buenas noches. Yo no sé, pero la verdad es que en estos momentos de cuarentena se me ha venido mucho a la cabeza y es la cantidad de información que existe realmente, casi ninguna confiable, pero existe una cantidad de información que circula en todo, en redes sociales, en diarios, en todo, que de verdad genera una incertidumbre y pues obviamente un temor. Obviamente yo he intentado leer un poco sobre la pandemia y ver cuáles han sido los antecedentes de lo que caben los virus y las pandemias que han existido a lo largo del mundo. Estamos frente a la primera pandemia después de 100 años, que no se confunde pandemia con epidemia, y es que el escenario supuestamente más visible del que yo he visto y al que han estado ocultando muchas personas es que el virus se vuelva totalmente común, y es decir, se vuelva endémico y que nos acostumbremos a vivir con él. Eso es lo que ha sido más visible y lo que tratan de ocultar. Es decir, la gente tiene que estar preparada para que ese virus, como sucedió con el H1N1 y que en el 2009, 2010 y 2011 comenzó a decaer, incluso, no sé si estaban viendo, pero China hace poquito se declaró ya en endemia, precisamente porque ya estaban cayendo los casos. Y es que por lo menos tenemos, bueno, en cifras que no son confiables, es que son 100.000 casos de personas que ya fallecieron por el virus. O sea, serían probablemente como 2 estadios Maracaná. Entonces, hay otro punto que realmente es incertidumbre de información, que no es nada confiable realmente, absolutamente nada. No leo Semana, no leo absolutamente El País, no me generan confianza casi ningún artículo de opinión. Y otra cosa es el rescate que pidió Carrasquilla. Por ahí estuve viendo que el FMI dijo que la recuperación parcial de la economía era en el 2021.
la recuperación parcial. Carrasquilla pidió un auxilio de 11.000 millones de dólares para combatir el virus. No sé qué repercusiones tendrá esto dentro de la economía y me generan bastantes dudas porque lo asemejo con uno de los primeros capítulos que tiene Hazlitt, igual Thomas Sowell, ahora que lo estaban citando, y es que la economía uno no la puede mirar desde el punto de vista de inmediato. O sea, precisamente el arte de la economía consiste en que los efectos más remotos o actos o medida política no se pueden ver en la inmediatez. Se calculan repercusiones de tal política a efectos de largo plazo. Eso es lo más difícil de mirar desde el punto de vista de la economía. Entonces, no sé cómo se ven las empresas. Realmente lo que más veo y lo que más lo más famoso dentro ahora mismo y lo que toman todos los políticos es controlar los precios, supuestamente que van a bajar los sueldos de los funcionarios públicos o que les van a poner impuestos, la misma vaina. Entonces, realmente la incertidumbre que observo, yo lo primero que quitaría sería ese control de precios que ya comenzó en Medellín. Aquí en Barranquilla también estuve viendo un par de debates que lo proponían, que el Banco de la República va a emitir más dinero. Entonces, realmente el testeo masivo yo lo veo muy viable, pero hay que tener en cuenta de que desde el punto de vista histórico, la pandemia va a generar unas repercusiones a nivel económico que nunca hemos visto. Y viendo un poco también, por ahí estuve leyendo que el Carrasquilla dijo que esto él lo analogizaba con una caída de un puente durante una tormenta en un río, que lo que hay que hacer es buscar el rescate, o sea, que hay que poner un puente auxiliar, que hay que intentar coger cualquier medida para poder agarrarse. Entonces, realmente yo esto lo veo como una incertidumbre. He estado leyendo mucho sobre las pandemias desde el punto de vista histórico, pero nada se pone igual al punto en el que estamos ahora con la tecnología de cómo la tenemos. Pero lo más probable es que la pandemia en estos momentos se intente normalizar, intentando de que nosotros la veamos de manera endémica, entonces que tengamos que vivir con ella. Esto no se va a ver ni de 4 ni de 5 meses, probablemente sea de 18 a 16 meses, que fue la última. Entonces, hasta ahí mi pequeño aporte. Sí, yo tendría que anotar dos cosas ahí, Juan. Una, que esto tiene, todas estas pandemias tienen una barrera de rebaño, o sea, que hay cierta cantidad de personas que ya quedan inoculadas porque ya les pasó, porque sabemos que el 80%, el 85% simplemente son asintomáticos y entre más personas lleguen y les pase esto, pues simplemente crean barreras para que otras personas se contagien como tal. Esto va a llegar a un punto, no digo hoy, ni mañana, ni en 2 meses, pero llega un punto, como decían muchos epidemiólogos, seguramente el año entrante ya va a ser como una gripa más. ¿Por qué? Porque es que ya no va a ser tan transmisible, ya digamos que el 60% ya crea una barrera de rebaño, donde la mayoría están ya inmunizados, porque definitivamente cuando ya uno le da, ya y pasó por ello, ya si es un virus ARN, no vuelve a suceder. Si sucede, sucede con mucho más atenuado, pues si le llega a infectar a alguien. Entonces, en ese orden de ideas, esto va a pasar de largo. Lo que pasa es que todavía apenas estamos empezando, no sabemos qué porcentaje de la población colombiana esté infectada y en algunos, los países que están más infectados y todo, pues van a pasar de alguna manera más rápido. O sea, ¿y qué digo más rápido? Es que en algún momento, básicamente, ya no van a entrar más personas a esto, ya no van a estar más contagiadas porque ya la mayoría están inmunizadas, entonces no se va a regar como en este momento, que es un virus nuevo, que nadie está inmunizado y que entonces obviamente tiene un campo abierto, pero esto no es de que va a durar durante el tiempo, que va a durar 2 años, que vamos a convivir. Claro que vamos a convivir, así como convivimos con la gripa, y la gripa también mata. Entonces, que mata un 0.05, sí. De hecho, en este momento hay muchas más muertes por gripa. En el año, solamente en Estados Unidos mata en el orden de 70,000 personas. O sea, que eso es bastante. En el mundo, la gripa normal
cobra vidas como del orden de 450.000 personas. Es bastante. Entonces, hay muchas más enfermedades que matan mucho más, pero obviamente con el temor y todo lo que está pasando, y igual eso no quiero desestimar de que no se tomen medidas con respecto a un virus nuevo, porque este es un virus nuevo. Entonces, que esté matando gente, obviamente nunca como los que ha habido y menos como los que hay, inclusive hay cosas que matan mucho más, pero en este momento va a llegar un punto que ya la mayoría de la población le haya pasado por eso y ya realmente la dinámica del virus para transmitirse va a ser muy poca o casi nula realmente. Ese es el problema, Bernardino. Ese es el verdadero problema, que no sabemos las cifras reales como tal. Y a nosotros, ¿sabe qué nos conviene? Nos conviene son las cifras reales de infectados. Nosotros nos conviene que salgan los infectados reales, las grandes infecciones. Yo te puedo asegurar que mucha gente en Medellín está infectada y en Barranquilla también. Supuestamente en Barranquilla hay 60 y pico casos, pero te puedo asegurar que hay 2.000. Y en Colombia no hay 2.000 y pico, sino 40.000. Que salga ese número de infectados es real y es mejor para nosotros porque eso baja los índices de mortalidad del virus. Eso significa darle, como están las cifras ahora, es darle mucha importancia al virus como tal. Y eso hace que se tome este tipo de controles en contra de la libertad, porque muestran al virus como fortalecido cuando no lo es. Cuando no lo es estadísticamente. Cuando la malaria mata más. Cuando la gripe estacional mata más. Yo anoto algo ahí. Es que yo muchas veces he conversado en grupos y todo, y le digo, vea, seguramente el 3% de los infectados posiblemente mueran. Obviamente, eso no quiere decir que al principio, porque hay muchas medidas que se están tomando con la acitromicina y algunos antibióticos, inclusive con mejores respiradores. Eso puede cambiar en el tiempo, puede disminuir mucho, pero es que es solamente el 3% de los contagiados. Entonces quieres, no, entonces la gente dice, no, estamos muriendo. No, no hay tal cosa como estamos muriendo. Hay mucha gente que está muriendo por muchas más enfermedades y que eso no está visible, simplemente el ayuno. Y de hecho, la gente está tomando la muerte de los infectados no real. O sea, por ejemplo, hay 2.000 y pico y están tomando la cifra de eso y cogen el porcentaje de ahí cuando no es verdad. El porcentaje real, si lo tomaran, fuera el 0,40 y pico, 0,20 y pico %. Yo hice un ejercicio de preguntarle a la gente cuánto es el 3% de 300 y no fueron capaces de responderme. O sea, la gente, pues muchas personas no entienden estos porcentajes, qué significan. O sea, hay una evaluación muy, muy de pánico y no de un razonamiento que hay que darle una lógica clara. Lo curioso de esto es que las demás enfermedades están suspendidas, por lo que parece. A nadie más le puede dar gripa ni cáncer, porque el que tiene ese cáncer no puede ir a una cita porque el médico no va por el fenómeno del coronavirus. O sea, por decreto, las enfermedades están suspendidas. Entonces ese es el problema. Mario, es que yo quisiera resaltar un poco ese argumento que dabas, y es que no solo por lo que se mencionó anteriormente es importante tener el testeo masivo y la prueba serológica, sino además por el impacto que tiene socialmente conocer la cifra real de infectados. Yo les cuento que los datos del Banco Mundial del año del 6 de abril muestran que la tasa de mortalidad del virus en Italia es del 12.32%. O sea, esto sería algo pánico social absoluto. O sea, quiere decir que de cada, no sé, 100 personas están muriendo más o menos 12, 13 personas, digamos. O sea, sería pues de cada 10 se muere uno, digamos. Entonces, obviamente que esto impacta mucho a la sociedad, le envía el mensaje de gravedad a la sociedad, de miedo, de terror, cuando realmente algunos estudios indican que podríamos estar hablando de un 0,88% la tasa de mortalidad del virus, pero si no hay testeos y no hay prueba serológica, no lo podemos saber. Les digo, en la Unión Europea está en 8.29%, y Uruguay, voy a bajarme ya a Uruguay lo tiene en el 1.48%, Colombia la tiene al 6 de abril, datos del Banco Mundial, Colombia la tenía en 2.36%, pero eso podría ser menos de 0.50%, estoy segurísimo, pero como no hay pruebas y no hay testeos masivos, pues primero la cuarentena se está perdiendo, porque estamos caminando ciegos en el bosque, se está perdiendo la cuarentena,
No estamos focalizando los recursos para los que están infectados, no estamos liberando zonas del país donde el virus no está, es decir, estamos haciendo todo esto mal, todo esto al revés, y va para largo porque el gobierno no, parece que no tiene tampoco un interés serio en que la clave puede estar en los testeos masivos, y no solo por el elemento que acabo de mencionar, sino por el elemento que añadió Mario, y es qué tanto impacta el virus. Y si yo no tengo los testeos, voy a pensar que el virus está matando a 1 de cada 10 personas o a 10 personas de cada 100 personas. Entonces es muy importante eso. China tiene índices del 4, Brasil del 4, México del 4. El mundo, el promedio del mundo es, el promedio del mundo es de mortalidad de 5.54% al 6 de abril. Pero repito, hay un estudio de Oxford, por ejemplo, que menciona que posiblemente el 50% de la población del Reino Unido ya pudo haber estado. Es decir, en este caso estas personas requieren es la prueba ex post de sangre para detectar los anticuerpos, porque obviamente el virus ya no lo tiene. Entonces, necesariamente creo, insisto con la idea de que la clave está en el testeo, y me sumaría a lo que ha mencionado Arturo Calle también, y es que el empresario no se le puede cumplir al gobierno y también cumplir a los empleados. Es decir, no soporta. Él mismo lo dijo, hay caja económica para 2 meses. Después de 2 meses yo ya me toca despedir gente, y él tiene 6.000 empleados acá en Colombia. Él canceló completamente la nómina de marzo, de abril, pero es una empresa grande. O sea, hablemos de las empresas pequeñas. Te aguantan 10 días, te aguantan 15 días y no hay más. Y mandan a los empleados a vacaciones obligatorias, licencias no pagas y demás, pero la situación no puede soportarse en el largo plazo. Y eso lo dice una empresa grande, que no puede sino 2 meses, como eran las otras empresas medianas, pequeñas. O sea, es que realmente el acabose económico es brutal. Eso sí le tengo más miedo, porque es que la parte del coronavirus hay que tenerle cuidado y todo, pero esto cambia en el tiempo, y cambia en el tiempo a mejorar. ¿Por qué? Porque los tratamientos mejoran, porque los centros se van retroalimentándose y saben qué otras medidas tomar para mejorar la situación y que haya menos muertos. O sea, esto es un problema sistémico. Esto no es que se va a quedar así únicamente y que no va a haber cambios y que siempre va a haber el 3%, que en comparación a muchas otras pandemias no es nada. O sea, porque es que si hablamos del ébola, estamos hablando de un 40-50% de muerte, de mortandad, que eso sí es una cosa de otro mundo, o de la pandemia española. Entonces, estamos hablando aquí que esto, simplemente tratando de que los más afectados, los que van a afectarse, que son los mayores de edad, o sea, no quiere decir que las otras personas no, pero la probabilidad mayor son los que pasan de 60 años y tienen déficits en algún momento o comprometido su sistema inmunológico, esos son los que más se deben proteger realmente. Entonces, en vez de el gobierno, de solamente la facilista es tomar medidas coercitivas y no decir, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y no quitarle las libertades a los seres humanos, sino decir, bueno, entonces empecemos con la empresa privada, bajarle impuestos a toda la parte de salud para que se pueda desenvolver mejor. No parar la economía porque está al servicio del ser humano. De pronto sí, enfocarse en las soluciones que separar realmente a la gente mayor o tratar de que ellos realmente tengan una cobertura mayor para que estén más pendientes, un seguimiento mayor a esas personas, sí. Entonces, son medidas que son proactivas, que la empresa privada, que dedicadas a realmente a atacar el problema de fondo y no la facilista que es pues simplemente quitarle las libertades individuales a las personas. Bernardino, yo te sumaría allí datos del Banco Mundial del 11 de febrero de este año, obviamente, en China, de la tasa de personas, de la tasa de la salud de las personas que fallecen a causa del coronavirus. Y solo el 0,9% son personas sin comorbilidades. O sea, si usted es una persona sana, sin afecciones previas, pues solo el 0,9, al menos en China, el dato de personas que podían fallecer a causa del virus. El 10% de personas que fallecieron tenían problemas cardiovasculares, el 7% tenían diabetes,
el 6% tenían problemas crónicos respiratorios, el 6% tenía hipertensión, el 5% tenía cáncer, y de ahí para adelante ponle todas las enfermedades que quieras. Solo el 0.9% son las personas relativamente saludables, sin afecciones previas, que pueden verse como víctimas mortales del virus. Y esto se suma entonces el por qué el gobierno habla de un tipo de confinamiento inteligente, en el que desde luego básicamente es la misma estrategia del Reino Unido que todos querían negar, de Boris Johnson, de aislar a las personas que tienen mayor riesgo de fallecer por el virus. La tasa más alta está de 80 años para arriba, por ejemplo. En nuestros países pues no tenemos una población tan grande de esa edad. Acá en Colombia todavía hablamos de tercera edad, países europeos hablan de cuarta edad, nosotros no. Tenemos mucha población joven, si uno va y mira los datos, tenemos muchísima población joven, entonces también puede que el impacto no sea tan fuerte, pero a esto se juega, a que vamos a aislar a las personas que tienen un alto riesgo en caso de que padezcan de la enfermedad, pero el resto deberá seguir más o menos con sus funciones, bueno, con que solo se reúnan 2 personas, 3 personas, pero insisto que esto a largo plazo no se puede sostener. Pensemos en las universidades y en los colegios. En los colegios, ¿cuántas personas viven de transportar a los niños? O sea, los recorridos de los niños. ¿Cuántas personas viven como tal, digamos, de vender bienes y servicios a las universidades, a las escuelas, todos los vendedores informales? Te cuento, en Colombia, datos del DANE a febrero, 22 millones de personas en Colombia son ocupados, el 50% son informales y tenemos más o menos 12 millones parados. O sea, no podemos sostener, si tenemos 11 millones de personas informales, déjame decirte que la medida del gobierno vamos directo a un lento suicidio de toda la población y una suerte de guerra civil o juegos del hambre. Sí, a mí en lo personal me duele mucho cuando la mayoría de las personas, muchas personas abogan por la cuarentena obligatoria y normalmente son personas que tienen un poder adquisitivo bueno y que pueden vivir un tiempo, 2 meses y listo. Y quizás muchos de los que estamos cada de pronto podemos vivir un tiempo, pero es que el 50% vive del día a día. Entonces no, y resultan con un derecho moral de decir, es que no ahorraron, listo, sí, hay gente que comete errores y eso lo tenemos claro nosotros. Pero bueno, y entonces vamos a dejar, a quitarle las libertades individuales, a dejar que se mueran o a dejar que entre en una situación económica mucho más grave, porque simplemente es una medida que tomamos de coerción. O sea, nosotros tenemos que, un gobierno tiene que pensar en todos, no puede pensar en algunos. Entonces, creo que eso es muy importante. Uno no puede decir, entonces listo, coerción y todo el mundo, y mucha gente se ve apretada, pero sigue creyendo que el secuestro en las casas es viable. Pero es que, ¿y los otros? Los que están aguantando hambre, ¿qué? Y estamos hablando de un 50%, y los que están quedando ya sin empleo, porque no son personas del común, son ingenieros de construcción. Tengo un ingeniero civil, perdón, un ingeniero civil que ya lo echaron, o sea, y es un muy buen ingeniero, pero estas cosas están sucediendo a gran escala y cada vez más. Si un empresario, repito lo que vos dijiste, si un empresario como de la calle, ¿cómo es? Arturo Calle. Arturo Calle ya se está quejando y está viendo que no más puede sobrevivir 2 meses, imagínense el resto. O sea, el resto es que la mayoría, porque es que es una empresa muy buena. Entonces, la mayoría es de ahí para abajo. Entonces, muy, muy grave. Me parece que no vemos desde el punto de vista holístico, integral. O sea, es que la problemática no es de un solo lado. ¿Qué pasa? Estos problemas son sistémicos que tienen muchas variables y que seguramente todo el mundo está trabajando para mejorar la situación, desde los aparatos mecánicos para la ventilación, como las drogas, acitromicina, las distintas que hay, y esto va mejorando en el tiempo cada vez más. Esto se vuelve una bola de nieve también de lucha del individuo libre por mejorar las cosas. Es ahí cuando tenemos que empoderar en ese momento y no tomar simplemente las medidas facilistas, que lo único que hace es algo contraproducente, algo contrario a eso, es empeorar la situación de las personas. Lo que pasa es que como esto no se ve a largo plazo, esto se ve a corto plazo, no, primero la salud y después la economía. Entonces, como
estamos supuestamente atacando bien y poniendo a todo el mundo en cuarentena obligatoria, entonces se ve lo bonito. El problema es que es mirar debajo del carro. Entonces, ¿qué va a pasar después? Después es Por que ejemplo, vamos aquí, a peor Bernardino, económicamente. aquí en Sí. Barranquilla, por ejemplo, se están tomando medidas más drásticas. Primero comenzaron, bueno, aunque esta ciudad, digamos, es la menos autoritaria de todas, podemos decirlo, porque siempre digamos, a pesar de que ha reinado un clan que ha sido, digamos, menos liberticida, y se ha debido al desarrollo económico de esta ciudad por ellos. Ha habido un decreto que han expedido, bueno, de lo mucho que conocemos el pico y placa, ¿no es cierto? Pico y placa por número de cédula, era lunes, martes, miércoles y tal, salías como 4 o 3 días a la semana. Ahora se expidió otro decreto ayer que nomás puede salir una vez a la semana. Una vez, ya no 4 veces, sino una vez a la semana. Entonces vamos en este segundo ramo, como dije, y ya va la segunda decreto que nomás va a salir una vez a la semana porque supuestamente el virus se está ampliando. Se está ampliando y porque supuestamente en Soledad Atlántico, ni siquiera en Barranquilla, ha habido 8 muertos. 8 muertos. O sea, no solamente están suspendiendo las enfermedades, están suspendiendo que la gente se muera. O sea, cuando toda la vida la gente se ha muerto por cualquier enfermedad, de una infección respiratoria, ahora la gente no se puede morir. O sea, eso es lo que quieren decir. Y, por ejemplo, pongamos el caso de Ecuador. Entonces, supuestamente el caso más drástico que hay en Latinoamérica es Ecuador, porque hay un poco de gente en bolsas negras tiradas. Pero es que eso lo hacen precisamente porque no lo dejan enterrar a las personas. Pero si se pudiera enterrar, no se viera esa cuestión tan terrorífica que se ve. O sea, lo ponen de una forma como si fuera una vaina bestial. Así todo el mundo coge el terror, obviamente. Todo el mundo se atemoriza por una cosa de eso. Una persona que no lee o que no tiene conocimiento sobre ese tema, uno dice enseguida, hey, ven acá, esta vaina es en serio. Y ese es el problema. Ese es el problema que están viendo ahora, porque la culpa no solamente de nosotros, de gobierno, sino de la prensa más que todo, y de la información falsa que existe sobre eso. Eso es lo que quiero poner en vilo. Entonces, Sí, dejo eso por ahí. sí, es que hay algo que realmente diferencia con respecto a las otras pandemias que ha habido en el mundo. ¿Qué pasa? Han sido mucho peores, donde han matado una tercera parte de la población europea. Este virus español, que no fue de España, sino que salió de Estados Unidos, pero que Estados Unidos no tuvo tantas muertes porque toman otras medidas, pero en Europa mató la tercera parte de la población. ¿Y qué pasaba ahí? Lo que pasa es que esas otras pandemias que han habido y que han matado mucha más gente, yo lo digo y no culpando necesariamente a los gobiernos necesariamente, pero es que antes no había redes sociales. Entonces, las redes sociales se prestan no solamente para informar, sino sobre todo para desinformar. Entonces, esa mano de imágenes, de trabajadas, de pánico y todo, es impresionante y todo el mundo entró en pánico. O sea, y en vez del gobierno de tomar medidas, las medidas necesarias de proteger a los más, realmente a los pertinentes, a las personas que realmente fueran más vulnerables, a empezar a tomar testeos masivos. No, lo que se le ocurrió también es entrar en pánico y entrar y decidir, bueno, secuestro para todos en sus casas, ¿qué es eso? Pero realmente creo que es atribuible también a las redes sociales. Esto es la primera vez que tenemos una pandemia con redes sociales tan fortalecidas y las personas normalmente no analizan bien esa información, llegan y no entienden qué es un 3%, pues, y que en otras ha habido un porcentaje de un 30, 40% de mortandad realmente, y 50% con el ébola, que eso es una cosa de locos, pues que de cada 2 moría uno. Pues aquí no, aquí el 3%. Entonces, pienso que son circunstancias muy distintas, que la gente entra en pánico por redes sociales y bueno, XY, y que el gobierno debió haber tomado otras actitudes y otras actitudes más proactivas hacia el ser humano. Algo decía Ronald Reagan, la primera obligación del gobierno es proteger a la gente, no dirigir sus vidas.
básicamente es eso, es protegerlas, pero protegerlas de la violencia, de unos contra otros y todo, pero no dirigir cómo van a vivir. Creo que si le damos poder a que las personas tomen sus libres decisiones, así sea con pánico, no importa, de hecho toman más medidas, pero que de alguna manera la libre empresa, las personas en cabalidad, los estudiantes empiecen a mirar mecanismos de cómo inventarse una máquina, un ventilador mejor y todo esto, o sea, le damos más poder y realmente empezamos a mirar las soluciones como por donde debe ser, desde mi punto de vista. Bueno, muchísimas gracias a todos por la charla, estuvo muy entretenida. Yo podría de pronto con todo lo que he escuchado poder sintetizar que, o sea, como que dar el resumen de que si no esta pandemia, o sea, esta crisis o como se está manejando, nos podría llevar a una pandemia de hambre y miseria. Es decir, que se podría convertir en lo que dicen que el remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación y dejo con Bernardino para que despida el espacio. Yo voy a dejar una sola frase que dijo Ronald Reagan. No hay respuestas sencillas, pero sí hay respuestas simples. Debemos tener el coraje de hacer lo que sabemos moralmente que es lo correcto. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. No hay respuestas muy fáciles, pero definitivamente debemos tener el coraje, la determinación de hacer lo que es correcto. Y eso es lo que ha faltado en el gobierno, pero que bueno, en términos personales creo que podemos empezar a tratar de hacer eso. Ser un poco más proactivo respecto a todo esto. Eso es todo. Muchas gracias.